Ok, y esta es la Ford Territory Titanium y la estoy probando desde ya, como me pasó con la Ford Bronco, ya que la voy a tener por muy poquito tiempo y quiero aprovechar cada minuto, segundo, kilómetro que paso con ella. Este es un vehículo bastante importante, sobre todo porque es la visión de Ford junto a JMC allá en China de cómo debería ser un vehículo de la marca del óvalo pensado para el mercado asiático y también para el mercado latinoamericano y otros que no sean los de Estados Unidos. Quiero agradecerle desde ya a Altautos en Altamira, un concesionario Ford autorizado, que es el concesionario que me ha facilitado esta unidad para probarla, conocerla a fondo y podérsela mostrar en detalle. Así que sin más, vamos a verla. Ok, y para entender un poco más a la Ford Territory y entender qué representa dentro del catálogo de productos de Ford a nivel global, debemos repasar su historia, ya que no es originaria de Estados Unidos, ni tampoco de Latinoamérica y mucho menos de China. La primera generación de este vehículo se diseñó en Australia y se presentó el concepto por allá en el año 2002. Estaba basada sobre la plataforma del Ford Falcon que se comercializaba en ese momento y la respuesta fue tan positiva que Ford inmediatamente arrancó la producción y se empezó a comercializar en el año 2004. Ese vehículo, a mi parecer, tenía una apariencia similar a la de la Ford Escape, pero tal vez un poco más refinada y además adaptada a las exigencias del mercado australiano. Ojo, en ese momento se ofrecía con 7 puestos y fue evolucionando poco a poco, incluso teniendo una versión deportiva, porque allá en Australia están acostumbrados a vehículos con bastante rendimiento y bastante utilitarios y prácticos también. Sin embargo, la Territory australiana solo estuvo en el mercado desde el 2004 hasta el 2016, siendo reemplazada en el 2018 por la versión china. Pero ¿cómo llegó Ford a diseñar, a crear esta versión, este vehículo? Bueno, básicamente gracias a un joint venture de Ford y JMC, una marca, una empresa china de la cual además tiene una participación accionaria bastante importante. Estos vehículos se presentan a través de Ford Beyond. En un principio, el modelo que se crea en China se denomina Ford Equator con 7 puestos. Sin embargo, en esos lugares donde también se comercializa la Equator, pero como Territory, esta de solo 2 filas de asientos es conocida como la Territory Sport. Sin embargo, nosotros no necesitamos esa distinción porque la Equator o Territory de 7 puestos no se comercializa en nuestro mercado venezolano. Ok, y hablemos del diseño exterior de la Territory, que honestamente no me parece especialmente deslumbrante, pero ojo, es algo común en el segmento, ya que las marcas descubrieron cuál es la fórmula ganadora entre los clientes que buscan este tipo de vehículos y por eso el diseño general de la mayoría se ve algo genérico. Ojo, Ford presentó a finales del 2025, mientras yo editaba este video, un refrescamiento leve de la Territory, el cual está llegando apenas a Venezuela en estos momentos y que se enfocó principalmente en actualizar el frontal, modificando sustancialmente esta área para darle un carácter más Ford, pero sin dejar de lado la personalidad que se muestra desde un principio en la Territory. Al frente seguimos viendo una parrilla bastante grande con iluminación LED y en el caso de la Titanium, con varios sensores que transmiten los datos de los que se alimentan las ayudas de manejo. Honestamente me parece un acierto, ya que recuerda modelos insignias de la marca como la Ranger o la Maverick, al mismo tiempo que se moderniza bastante toda esta área frontal. Sin embargo, las características básicas y el resto del vehículo son prácticamente iguales, empezando por sus dimensiones, ya que la Territory sigue midiendo más de 4 metros 600 de largo, más de 2 metros 100 de ancho con los espejos extendidos, poco más de 1 metro 700 de alto, con una distancia entre ejes de 2 metros 700 y una altura al suelo de 19 centímetros. Otro punto que se modernizó mucho fueron los rines, algo que altera bastante la apariencia de un vehículo sin importar el segmento al que pertenece, y que en la Territory Titanium son de aluminio y de 19 pulgadas, mientras que en la nueva versión Ambient, que viene a reemplazar a la versión Trend, son igual de aluminio pero de 18 pulgadas. Ambas versiones cuentan con frenos de disco en las 4 ruedas y con ABS, EBA y EBD. El perfil también sigue siendo el mismo, con algunos cambios en el captador de luz, pero las líneas generales, los retrovisores del color de la carrocería con luces de cruce LED, la línea cromada alrededor de las ventanas y la moldura negra que destaca el perfil del spoiler trasero se
se mantienen. También se mantienen los rieles del techo y el gran techo solar que ocupa prácticamente toda el área. Un detalle curioso y bastante práctico es que podemos abrir totalmente el sunroof o quemacoco, las ventanas y extender los retrovisores sin siquiera haber entrado al vehículo. Un truco que se agradece en días calurosos y en los que deseamos que el aire caliente se escape lo más pronto posible. De igual manera podemos cerrar todo desde la llave sin ningún esfuerzo o complicación. Otro lugar en el que hubo muy pocos cambios es en la parte trasera. La compuerta sigue siendo de apertura electrónica en la Titanium y de apertura manual en la Hora Ambient, pero el cambio más destacado se da en la parte baja del parachoques. Ford había hecho un buen trabajo definiendo el carácter de la Territory mientras lo acercaba bastante a lo que es el estilo Ford. De hecho, me recuerda ligeramente al Mustang Mach-E, con sus 3 elementos en LED, pero ojo, dije ligeramente. En cuanto al motor, la Territory sigue teniendo el mismo 4 cilindros en línea EcoBoost, es decir, turboalimentado, de 1.8 litros, capaz de desarrollar 188 caballos de fuerza y 318 Nm de torque, asociado a una caja automática DCT con 7 velocidades. Esto es igual para ambas versiones disponibles, así como la tracción al eje delantero y la suspensión independiente delantera y trasera. Detalle importante, este motor cuenta con cadena de distribución, no correa, así que es una preocupación menos para mucha gente. Ok, y en el interior de la Ford Territory Titanium, una crossover bastante familiar pero con solo 5 puestos. Y en el momento que nos montamos, se nota que es un vehículo diseñado para un mercado más globalizado, no es un producto para Estados Unidos. Lo primero que me llama la atención, más allá de este diseño globalizado, es que Ford decidió mantenerlo en el refrescamiento del 2025 para 2026. Sí, hay algunos cambios en cuanto a tonalidades, colores, tal vez un poco la forma de los asientos, pero en general es básicamente el mismo vehículo en la parte interna, más o menos como pasa en la parte externa también. La mayoría de los controles son muy intuitivos. Sin embargo, conseguir mi posición de manejo ideal, óptima, en la que me siento más cómodo, me costó un poco, a pesar de que este volante se regula tanto en altura como en profundidad y el asiento también se regula en altura, en distancia. También tiene el ajuste del soporte lumbar, todo de manera electrónica, igual que el asiento del copiloto. Hablando de controles, quiero empezar con los que tenemos en el volante. Un volante que es más o menos plano en la parte baja, con esta pequeña moldura brillante y con controles a ambos lados, tanto a la izquierda como a la derecha. A la derecha justamente tenemos los controles para el equipo de sonido, tanto para adelantar como para retroceder canciones o emisoras de radio, el volumen, el control para el teléfono y un botón que nos permite ver lo que tenemos en el clúster de instrumentos. Y ya del lado izquierdo tenemos controles más enfocados en el manejo, como el control para la notificación de salida de carril, el switch para activar, desactivar y configurar la velocidad de crucero adaptativo y un botón que nos permite configurar también la distancia que tenemos con el vehículo del frente. El clúster de instrumentos no es configurable y para mí fue una decepción, sobre todo por la presentación que se nos da en esta gran pantalla. Sin embargo, algo de lo que sí me di cuenta es que cuando pasamos al modo Eco, ahorita estamos en modo normal, simplemente aparece la palabra Eco, pero cuando pasamos al modo deportivo o al modo off-road montañoso, sí cambia toda la disposición de la pantalla, pero sigue siendo bastante básica. Tenemos a la izquierda velocímetro con temperatura, a la derecha tenemos tacómetro con nivel de gasolina y varias advertencias alrededor de toda esta pantalla. Sigo con el tema de las pantallas, nos vamos a la mano derecha con la pantalla del infoentretenimiento. Pudiese parecer que es más grande, sobre todo por la gran unidad que se ve cuando observamos este tablero por primera vez. Sin embargo, no ocupa todo el espacio, igual que pasa con el clúster de instrumentos. El detalle que tiene este vehículo al no ser desarrollado para el mercado estadounidense, que el software que utiliza la unidad de infoentretenimiento no es la misma que encontramos en otros productos Ford. Estuve hace poco probando la Bronco Badlands y es un sistema muy intuitivo, bastante sencillo, bastante agradable a la vista. Sin embargo, este es un sistema totalmente diferente, no quiero decir que sea malo, pero sí me costó un poco entender las cosas, sobre todo porque en mi mente, al uno entrar en un producto Ford, debería haber cierta continuidad, pero lamentablemente en esta generación de la Territory no lo hay. ¿Qué tenemos acá? Controles para el audio, ajustes del vehículo, administración de dispositivos para conectar o desconectar a través de Bluetooth
nuestros dispositivos, Apple CarPlay y Android Auto. Todo en esta pantalla del Home. También tenemos 5 controles al lado izquierdo de la pantalla que nos permite acceder de manera rápida todo lo que es la configuración del sonido, configuración del vehículo, configuración del audio, la selección de la fuente y también la operación de nuestro teléfono. Otro detalle es que en esta pantalla es donde se configura la mayor parte de las opciones que tiene el aire acondicionado, ya que si bien hay algunos botones físicos más abajo, no hay muchas opciones, así que todo lo demás, la dirección de dónde sale el aire acondicionado, la activación y regulación de los asientos calefactables o de su refrigeración, también se hace desde acá, la activación de el antiempañante, etcétera, o sea, todos los controles, aparte de la velocidad y otras cosas, se hacen acá arriba. Hay un detalle, y es que no es fácil encontrar en dónde podemos activar o seleccionar los modos de manejo. Aquí en la pantalla también se hace eso, y es básicamente en el lado izquierdo tenemos una pequeña línea que cuando movemos nuestro dedo hacia la derecha se abre un menú expandible. Acá tenemos el botón para acceso directo, para el Bluetooth, el asistente para el control de descenso, el volumen, el brillo de ambas pantallas y los modos de conducción normal, eco, deportivo y montaña. Tenemos un botón que nos permite acceder al sistema de cámaras de este vehículo. Tenemos una cámara 360 y tenemos una cámara 3D que nos muestra el vehículo rodando por la vía. Sin embargo, este funciona solo hasta los 15 km por hora. De resto, el sistema es bastante bueno. Nos permite contar con una cámara de retroceso con una calidad relativamente buena y también con la señalización de hacia dónde estamos cruzando el volante. En este panel bastante interesante, aunque es de material brillante y que se mancha muy fácilmente, tenemos el botón para las luces de emergencia y a la derecha tenemos esta barra, este panelcito para el aire acondicionado. Es un panel táctil, pero cada vez que nosotros seleccionamos alguno de los controles, este panel vibra. Del lado izquierdo de todo esto tenemos una perilla que nos sirve para configurar la altura de las luces delanteras. Así que bueno, es bastante tradicional en ese sentido. Vuelvo al centro, estamos yendo de aquí para allá, pero al volver al centro nos encontramos con un gran espacio recubierto de goma donde va nuestro teléfono. De hecho, tiene estos pequeños tacos de goma para evitar que esté bailando por ahí. Esto tiene también cargador inalámbrico bastante funcional, sobre todo si tenemos nuestro teléfono conectado a la unidad de infoentretenimiento. Seguimos más atrás y nos encontramos con el control para seleccionar las velocidades. Es esta perilla redonda cuyo centro no gira, sino que nos indica con una luz anaranjada qué velocidad estamos seleccionando. Si nos vamos más atrás, hay otros controles bastante cómodos y al alcance de nuestra mano. Pero son relativamente pequeños. Tenemos el freno de mano electrónico, tenemos varios botones para desactivar las alertas, para activar o desactivar el auto hold y para desactivar o activar el auto start stop. Más atrás tenemos controles para la unidad de infoentretenimiento, una pequeña perilla para activarla o desactivarla y para subir y bajar el volumen. Otro detalle es que tenemos acá controles básicos y primordiales para la unidad de infoentretenimiento, pero acá no podemos ni adelantar ni retroceder emisoras ni canciones. Hay que volver o al volante o hay que hacerlo en la pantalla. Así que tal vez podrían haber agregado un par de botones acá para poder contar con esas funciones. Pero bueno, es así y es mejor contar con esto a no tener esta perilla física que nos facilita mucho la utilización de la unidad. Ahora nos vamos a la derecha, donde están los portavasos detrás de esta tapa. La presionamos y nos encontramos con un espacio bastante interesante, ya que nos sirve para guardar objetos o cuando presionamos este pequeño botón, se levanta esta moldura que se encarga de sostener los vasos que coloquemos acá o las botellas. Por lo menos este que estoy colocando en este momento queda bailando bastante, tanto adelante como atrás. Pero no está mal, es bastante funcional. De hecho, hasta hace poco estaba cargando 2 vasos porque iba con mi novia aquí y de verdad es funcional y me gusta mucho que sea un espacio de doble propósito. Más atrás nos encontramos con esta consola, con este apoyabrazo central, que tiene un truco bastante interesante y es esta pequeña gavetica que va hacia adelante o hacia atrás, o que cuando levantamos completamente la tapa, pues básicamente nos permite tener un acceso más cómodo a todo este compartimiento que es bastante grande. Otra cosa que es interesante es que la tapa del apoyabrazo tiene esta pequeña moldurita para colocar tarjetas, papeles y bueno, le agrega un poco más de funcionalidad a lo que es básicamente una tapa simple y sencilla. Está relativamente acolchada y tiene esta pequeña costura acá que va a juego con el resto del vehículo. De verdad que está bastante bien pensado. Sin embargo,
tiene muchísimos materiales brillantes, tiene muchísimos materiales que además se manchan y no resulta muy fácil de limpiar. Están en el volante, están en toda esta zona que además estaremos tocando con muchísima frecuencia. Quiero ir un momento al panel de la puerta, que lo dejé de último, porque es bastante agradable la parte superior. Tenemos este material que es de goma un poco acolchada, igual que el tablero. Me gusta mucho la manilla, siento que hace muy buen juego con el diseño que se le dio a este panel de la puerta y sobresale justo lo necesario. Más abajo vemos esta moldura de plástico símil de madera que recorre todo el interior de punta a punta, desde la puerta del piloto hasta la puerta del copiloto. Y acá ya empezamos a ver el plástico duro, que en el tablero lo vemos mucho más abajo. Tenemos una zona acolchada en la parte donde técnicamente iría nuestro brazo con más regularidad, y los controles para las ventanas, que todas bajan y suben con un solo toque, el control para los seguros eléctricos, que solo lo tenemos del lado del piloto, y los controles para los retrovisores. Acá controlamos los retrovisores y también podemos retraerlos. Hablando de retrovisores, paso a hablar de la visibilidad. Es súper buena. El retrovisor del parabrisas nos deja ver claramente todo lo que tenemos atrás, independientemente de los 3 apoyacabezas del asiento trasero. Y los retrovisores laterales son bastante grandes, tienen advertencia de punto ciego, y lo que tal vez me costó un poco acostumbrarme es que, como son tan grandes y están tan cerca de nosotros, siento que nos roban tal vez un poquito de visibilidad hacia los lados. Pero bueno, es más cuestión de costumbre, además que no es tan grave. Prefiero tener esto a tener unos puntos ciegos más pronunciados. Otra cosa que se puede comentar de este interior es, en la parte superior tenemos los controles para el techo solar, que ocupa completamente el espacio del techo, pero solo la mitad de la parte delantera se abre como un sunroof, como un quemacoco. Tanto la cobertura interior como la parte del sunroof se controlan con botones separados, con botones independientes. Delante de todo este set de controles tenemos el típico espacio para guardar nuestros lentes, que se siente un poco barato el plástico, pero bueno, es parte de la filosofía de este vehículo. De resto es un vehículo muy bueno, bastante cómodo, ideal para la familia, y que además dentro de ese toque familiar nos ofrece, debajo de esta consola, todo este espacio en la parte inferior. Ahí tenemos un puerto USB-C y un puerto USB-A, con espacio suficiente para tener nuestros dispositivos como tablets o teléfonos cargándose cómodamente. Ok, y en la parte trasera de la Ford Territory Titanium, ¿qué puedo decir de este vehículo en la parte trasera? Es bastante espacioso. Yo mido 1,75 más o menos y miren todo el espacio que tengo. De hecho, el asiento está más atrás de lo que yo lo usaría normalmente. El espacio sobra, es abundante, y de verdad que las personas que viajen acá lo van a hacer muy cómodos por el espacio que hay. Sin embargo, en cuanto a amenidades, no tenemos demasiado. Tenemos al centro 2 salidas de aire acondicionado y un puerto USB-C, más nada. En las puertas, básicamente portabotellas, portavasos y los controles de las ventanas eléctricas. Sí se mantiene tanto el tipo de materiales como la decoración, la luz de ambiente, y la verdad, en ese sentido se mantiene lo mismo que vimos adelante. Pero en cuanto a equipamiento, no hay mucho. Tenemos la parte trasera del techo solar que no se abre, y tenemos también al centro un apoyabrazo con 2 posavasos. Tenemos acá suficiente espacio para 3 personas y un piso prácticamente plano, así que incluso el pasajero del medio va a ir bastante cómodo, porque además también tiene apoyacabezas, así que es un factor que ayuda a su seguridad. El área de carga está cubierta con una tapa, y estos asientos o el espaldar se pueden abatir a través de estas pequeñas palancas que tenemos a los lados de los apoyacabezas traseros. Pero repito, no hay mucho que ofrecer, pero se nota la intención familiar que tenemos acá en esta parte trasera. Ok, y manejando la Ford Territory Titanium, debo decir que el manejo es bastante bueno, y es uno de los vehículos en los que se nota mucho el cambio en los modos de manejo. Ahorita voy en modo Sport y responde bastante bien para ser el vehículo que es. Apartando eso, quiero hacer un recorrido básico por lo que es el comportamiento del carro. Se siente más o menos compacta, por lo que la maniobrabilidad es bastante buena, y si a esto le sumamos la visibilidad, que es muy buena también, se convierte en un vehículo muy agradable para el uso diario. Ahora, hablando del comportamiento dinámico, quiero abordar primero la frenada. Es súper buena.
Los frenos están graduados para que sean extremadamente sensibles y el recorrido de nuestra pisada para activarlos a tope es bastante poco. Si vienes de un carro como el mío, que es un Mustang del año 2000, en el cual la frenada es mucho más larga, te va a costar un rato acostumbrarte a la frenada de este vehículo, pero porque es extremadamente buena. La dirección es electrónica y no te transmite mucho lo que está sucediendo en el camino. Esto es relativamente bueno para el que está persiguiendo eso, pero para mí, que soy más entusiasta, siento que me desconecta demasiado, me desconecta muchísimo de lo que está pasando afuera. No es un mal de morir, es algo que la mayoría de las personas que van a usar este vehículo no lo van ni a notar, pero es bueno tomarlo en consideración. El sistema de la dirección no es tan invasivo como otras direcciones electrónicas, pero bueno, sí te desconecta mucho del camino. En el punto de las ayudas de manejo, tenemos muchísimas. Tenemos, y casi prácticamente todas son desconectables. Tenemos la advertencia de salida del carril, que por ejemplo, si no coloco la luz de cruce y me empiezo a salir del canal, me lanza esta advertencia. Es útil y sobre todo también porque te va mostrando en la pantalla cómo es la ondulación, cómo es la forma de la carretera o de la vía que llevas al frente. Incluso también te asiste si le das a los botones de distancia y de control de velocidad de crucero adaptativo, te muestra la distancia que llevas, tanto el vehículo de frente, y además te indica qué tipo de vehículo es. También te advierte cuando el vehículo de adelante disminuye mucho la velocidad y tú no has terminado de frenar de manera apropiada, se activa la alerta de colisión. Ahora, en cuanto al valor, al precio de este vehículo, acá en Venezuela está compitiendo con la Venucia V-Online, con algunos Honda, con la Corolla Cross, aunque esto siento que viene un poquito más equipado y se siente más agradable en comparación. Ahí está el Jack Nevado, pero siento que este, a pesar de su origen asiático, a pesar de ser China, se siente un poco más por encima de ellas. No quiero decir que no tenga sus detalles por aquí y por allá, pero siento que el hecho de que no sea una marca 100% china, sino que Ford realmente está por detrás del desarrollo de este vehículo, le aporta mucho más valor y un poquito más de detalles que a la competencia. Este vehículo está entre los 45 y los 50 mil dólares. En Venezuela es bastante dinero, sobre todo si lo comparamos con el precio afuera de este vehículo, pero repito, y como siempre lo quiero explicar, acá tenemos aranceles de importación e impuestos que llevan a un sobreprecio de hasta el 50% o más en prácticamente todos los vehículos porque son importados. Y en realidad ya voy a quitar la advertencia de salida de carril porque me obstina, pero eso es sobre todo mejor para viajes en carretera. Pero sí, es un vehículo que te ofrece lo necesario dentro de este rango de precios y en este segmento y tal vez un poquito más, pero tampoco es un vehículo de lujo, ni quieren vendértelo como tal, a pesar de que esta sea el tope de gama dentro de las versiones de la Territory. En cuanto a la insonorización de este vehículo, lo he probado en autopista, lo he probado acá en tráfico y está bien para su segmento. No hay mucho ruido del motor, en realidad prácticamente ni se escucha por la aerodinámica de la Territory. También evitamos percibir mucho ruido del viento, sobre todo en autopista. Lo único, y es algo normal y de esperar, es que al momento de tener el sunroof abierto, el deflector que sobresale de la carrocería suena demasiado y creo que ahí tal vez hay un pequeño error de diseño. ¿Yo lo compraría? La verdad no lo sé, porque este es un segmento muy competitivo, en el que hay opciones incluso por menos precio, con más equipamiento y con algunos detalles que los hacen verse incluso mejor que esta. Sin embargo, la mayoría de esas opciones económicas y que ofrecen en teoría mucho más, suelen ser chinas y de marcas 100% chinas. Así que al comparar este vehículo, que también es de origen chino, debemos tomar en consideración que la marca que lo diseña y que lo fabrica
tiene una participación muy importante de Ford. No es un joint venture en el cual Ford agarró un vehículo de esa marca y le puso el emblema, el óvalo azul. Todo lo contrario, Ford participa muy de lleno en el desarrollo y fabricación de este vehículo y también en su distribución. Así que para mí ese es el mayor punto. ¿Cómo se traducirá esto a largo plazo en la durabilidad del vehículo, en la reventa? No lo sabemos todavía, porque además este es un vehículo relativamente joven, pero por el comportamiento que sentí durante el tiempo que estuve probándola y por la aparente calidad de los materiales y el buen andar del vehículo en general, siento que es una muy buena opción. Quiero aprovechar de nuevo para agradecerle a Altautos acá en Altamira, que ya estoy llegando a dejar el vehículo de vuelta, por permitirme probarlo, conocerlo más a fondo y podérselo mostrar a ustedes en detalle. Porque, repito, me parece una buena opción dentro de su segmento a pesar del precio. Entre 45 y 50 mil dólares. Hay opciones de financiamiento. Vayan a Altautos. Probablemente tengan una unidad de prueba como en este momento con esta. Y bueno, les quiero agradecer a ellos y también les quiero agradecer a ustedes por suscribirse al canal, por ver el video, por compartirlo, por comentar. Como siempre, muchísimas gracias y cuídense mucho.